En el breve instante de transición entre Entropía y Extus, esperé tener de vuelta a Godzilla y Anguirus. Cuando el tablero apareció, vi mi deseo cumplido a medias. Recuperé a Godzilla, pero no a Anguirus. Hubiera preferido tener a ambos, aunque a pesar de las habilidades de Anguirus, habría elegido a Godzilla de todos modos. Extus tenía dos templos de colores diferentes, blanco y rosa, una pirámide y unas cosas que parecían edificios modernos. Y dos iconos más que en ese momento no pude describir. Los nuevos jefes eran Kumonga, Gorosaurus y el falso Ghidorah, a quien tenía miedo de ver y aún más de enfrentar. Con Godzilla de vuelta estaba emocionado y listo para explorar, pero con cautela. Primero fui al nivel de cuestionario como era usual. Esta vez las preguntas de la cara fueron más aleatorias que nunca. Cuestionario 4. Pregunta 1. ¿Los elefantes respiran? Respuesta: sí. Reacción: cara rara 2. Pregunta 2. ¿Te ha acosado algún miembro de tu familia? Respuesta: no. Reacción: cara rara 6. Pregunta 3. ¿Has violado a alguien? Respuesta: no. Reacción: cara rara 8. Pregunta 4. ¿El verde es tu color favorito? Respuesta: no. Reacción: cara rara 10. Pregunta 5. ¿La computadora es el pináculo de la tecnología moderna? Respuesta: sí. Reacción: cara rara 4. Pregunta 6. ¿Eres un tipo rudo? Respuesta: sí. Reacción: cara rara 12. Pregunta 7. ¿Puedes volar? Respuesta: no. Reacción: cara rara 9. Pregunta 8. ¿Te puedes parar de cabeza? Respuesta: sí. Reacción: cara rara 7. Pregunta 9. ¿Odias a los mapaches? Respuesta: no. Reacción: confundido. Pregunta 10. ¿Te sientes culpable? Respuesta: no. Reacción: cara rara 11. Pregunta 11. ¿Quieres un nuevo monstruo? Respuesta: sí. Reacción: sorprendido. Pregunta 12. ¿Me extrañarás? Respuesta: sí. Reacción: triste. Estaba feliz de recibir un nuevo monstruo, pero la última pregunta me inquietaba. ¿Me extrañarás? ¿Se refería a cuando termine el juego? Eso fue lo único que se me ocurrió en el momento. Desde que se reveló la verdadera naturaleza de este juego, no estaba muy seguro de qué pensar de la cara, o de cualquier cosa en general sobre el juego. Pero algo sobre esta última pregunta me hizo sentir muy triste por la cara. Mientras pensaba en esto, el juego me regresó al tablero. Ahora tenía un nuevo monstruo, pero no sabía quién se suponía que era. El sprite se parecía levemente a Rodan, pero la cabeza era completamente diferente. Moví a mi misterioso nuevo monstruo al templo blanco y comencé el nivel. Al comenzar apareció una pantalla en el texto. Encuentra la gema. Presumiblemente las instrucciones para pasar el nivel. Luego de eso pude ver por primera vez a mi nueva criatura. Era peludo y azul oscuro con alas de murciélago y tenía la cara de calavera. Se llamaba Solomon. Encontré que mi camino era bloqueado por un rayo de luz y había un pilar con una placa en él. Me imaginé que ese rayo bloqueaba la salida, así que tenía que encontrar la gema para ponerla en la placa y desactivar el rayo. No sabía exactamente cómo haría eso. No había nada parecido en el juego original que requiriera que encontraras algo para pasar. La única dirección a la que podía ir era a la izquierda, así que procedí. Solomon era un monstruo muy interesante, por decir menos. Era capaz de volar y usar un rayo de calor. Ambas cosas eran muy útiles. También podía patear y rasgar con sus garras, pero no se podía agachar. La música del Templo Blanco era un coro vocalizado, o lo más aproximado que podía ser un videojuego. Era difícil de describir, pero sonaba sagrado. No pasó mucho antes de la llegada de nuevos enemigos. No pudieron hacer mucho para detenerme, solo corrí hacia ellos rebanándolos sin recibir daño. Había una pausa entre cada oleada de enemigos. Luego de que matas a unos 10, no hay más como por un minuto, y entonces aparece la siguiente ola. Luego de 5 minutos noté agujeros en el suelo y el techo. Unas criaturas con guillotinas en lugar de bocas volaban rápidamente de arriba abajo en las grietas.
así que tuve que medir el tiempo de mis saltos con cuidado porque no sabía si tendría otra oportunidad. Afortunadamente me las arreglé para pasar sin ningún rasguño. Creo que simplemente fue mi suerte. Luego de que encontré el final del pasillo, encontré a una clase de mini jefe. Se movía rápido y tenía una especie de proyectil que disparaba en 4 direcciones, pero lo vencí con facilidad con el rayo de calor de Solomon. Cuando la batalla terminó, obtuve la gema, la cual estaba en la cabeza de la criatura. Descubrí que podía sujetar la gema y caminar con ella dejando apretado el botón B. Hice el largo recorrido de vuelta al inicio, deposité la gema en la placa y pude desactivar el rayo. Dejé el escenario y se me mostró lo que probablemente sea la característica más curiosa del monstruo Solomon. Cada vez que terminaba un nivel o derrotaba a un jefe con Solomon, aparecía esta pantalla. Aún no sé qué significa eso de todavía el mejor 1973. Ni la frase ni la fecha tienen ningún sentido o significado en el que pueda pensar. Y eso que pasé mucho tiempo pensando al respecto. El siguiente nivel que jugué lo llamé Las Pirámides de Bronce. Usé a Godzilla y encontré que había subido hasta el nivel 12 pese a que no lo usé desde Demencia. Las pirámides de bronce parecían bastante normales, aunque gráficamente eran muy interesantes, casi inusualmente vivas y coloridas. La música tenía un estilo acertadamente egipcio, era lenta y sonaba misteriosa. Me pasé por el nivel enfrentando a diversos enemigos, ninguno era muy difícil, aunque las hormigas eran un dolor de cabeza si te topabas con demasiadas a la vez. Mi enemigo favorito fue el reptil gigante que encontré a medio camino. Al final del nivel, llegué a una pirámide gigante y enfrenté a otro mini jefe. Aunque este era diferente, porque en realidad eran 2 monstruos al mismo tiempo. Individualmente era una pelea fácil, pero luchar contra los 2 al mismo tiempo fue un verdadero desafío. Pero lo aceleré engañando a una de las bestias gemelas para que rostizara a su hermano saltando cuando usaba su aliento de fuego. Luego de derrotar a las bestias gemelas, noté algo raro tras regresar al tablero. Era capaz de mover a mis monstruos por todo el tablero sin límites. Normalmente solo podía mover a Godzilla un máximo de 3 espacios por turno y 5 a Mothra. Quería probar a Solomon un poco más, así que lo moví sobre un icono de un pilar café con puntos de colores y comencé el nivel. Cuando llegué al nivel me di cuenta de lo que el icono representaba. Tótems. Fui saludado por 2 de ellos al iniciar. La música sonaba como algo nativo americano. Parecía que usaba los mismos instrumentos del bosque de Entropía, pero era notablemente diferente. Aún así, me daba el mismo presentimiento. Caminé por unos 3 minutos y nada más que ver aparte de los tótems. No me di cuenta hasta entonces, pero no me esperaba otro de esos niveles sin nada vivo. Al menos no después de toda la actividad en Entropía. Caminé con todas esas caras multicolor. Este nivel tan enervante me daba la sensación de ser observado. Luego de unos 10 minutos tras iniciar X-2 ya estaba a medio camino. Luego de salir del nivel de los tótems, probé con una pantalla de televisión para ver qué tan rara sería esta vez. Esto parecía incluso más raro que antes. La música para esto era el tema de Urano. Usé a Godzilla para jugar otro nivel y este fue toda una sorpresa. Era un nivel normal de una ciudad. Los colores eran un poco deprimentes, pero aún así fue sorprendente. Este era el tipo de nivel que esperarías ver en un juego de Godzilla. Y estaba algo molesto por no haber jugado algo así antes. La música era el tema de la Tierra. Encontré extraño que un nivel que encajaba tan bien en un juego de Godzilla pareciera tan tarde. Pero supongo que no valía la pena llorar por la leche derramada. Moví a Solomon sobre un tipo de icono verde grisáceo, lo que resultó ser un laboratorio de alta tecnología de algún tipo. Había muchos drones mecánicos en este nivel, pero Solomon pasó a través de ellos como en el Templo Blanco. La música era un ritmo áspero que sonaba industrial. Había estos extraños enemigos cyborgs voladores, que eran muy molestos porque al volar tenías que saltar para atacarlos. Otra cosa interesante eran los tanques de estasis, que tenían una especie de monstruos en su interior. Como puedes adivinar, a veces estos monstruos se despertaban y destrozaban el vidrio. Traté de pasar por los tanques de estasis tan rápido como pude, ya que los monstruos en su interior eran unos cabrones muy duros cuando se liberaban. Al final del nivel había un elevador. Cuando lo usé para bajar a la parte baja del nivel, por el camino fue atacado por drones de seguridad. No podía dejar el elevador, así que mi única defensa era el rayo de calor. El último tipo de nivel era una cosa que llamé simplemente el Templo del Corazón, por obvias razones. Nada más que un gran pasillo lleno de enemigos flotantes con forma de corazón humano.
eran incapaces de dañarte. Lo único que debías hacer era correr por el nivel destruyendo a tantos como podías para conseguir power-ups. Una sola vuelta por este nivel podía rellenar al máximo tu barra de vida, por lo que aprecié estos niveles enormemente. La música del Templo del Corazón me recordaba una tonada circense. Sonaba muy animada, lo que daba una sensación realmente extraña a este nivel. Tras ver estos niveles, elegí luchar contra Gorosaurus usando a Solomon. La música para esta pelea era el tema de Gesora. Durante la pelea me di cuenta de lo rotísimo que estaba Solomon. Con un solo corte bien dado podías demoler 4 barras de vida del enemigo. Aunque la pelea terminó muy rápido, ya que Gorosaurus no tenía ataques de proyectiles ni nada que rivalizara con las garras mortales de Solomon. Aunque alargué un poco la pelea para ver si Gorosaurus usaba su icónica patada de canguro. Y me alegré mucho cuando lo hizo. Incluso, aunque sabía que Solomon era mi luchador estrella, usé a Godzilla para enfrentar a Kumonga. Solo para variar. Consideré un segundo usar a Mothra, pero claro que ganó Godzilla. Kumonga también era un oponente simple, sin rayos de calor ni nada por el estilo. Atacaba saltando sobre mí y clavando sus mandíbulas. También usaba su característica telaraña para paralizarme. Una vez enredado, Kumonga aprovechaba para atacar, pero esto era más que nada para ganar tiempo. Igual que Gesora, que te llevaba a la esquina de la pantalla hasta que se agotara su tiempo. Su música fue el tema de Edora. Con Gorosaurus y Kumonga derrotados, llegaba al final de Extus. Pero antes debía luchar con el falso Ghidorah. Así que aún tenía algo más por hacer. No esperaba mucho, pero por el bien de la documentación, miré la otra pantalla de televisión. Esto fue lo que apareció. No creo que hubiese algún motivo tras las pantallas de televisión. Si tuviera que adivinar, diría que eran aleatorias. Manifestaciones sin control de las habilidades del cartucho. O tal vez tenía perfecto sentido para el juego. ¿Quién sabe? Como sea, el tema del señor llave de lavabo era la música de Saturno. Era hora de enfrentar al oponente que temía tanto. El falso Ghidorah. Pese a que gané algo de valor con las ventajas de combate de Solomon, aún así estaba nervioso. Y cuando comenzó la pelea, inmediatamente me confundí. Mi oponente era el falso Gesora. Derroté al impostor con unos cuantos golpes y entonces el falso Moguera apareció. Ahora todo tenía sentido. Para llegar al falso Ghidorah tenía que pelear con todos los reemplazos primero. Y entonces los enfrenté. Me abrí paso hasta que finalmente logré llegar al falso Ghidorah, que resultó ser un Dorat. Ay, una vez que paré de reír, lo destrocé de solo 2 cortes. La música se detuvo y pensé que volvería al tablero, pero la batalla aún no había terminado. La pelea real fue contra Quimera, un monstruoso híbrido entre todas las bestias de reemplazo. Este fue por mucho el jefe más difícil hasta ahora. Cada uno de sus ataques cortaba una barra de vida completa, mientras que los ataques que le hacía a él apenas si le hacían daño. Por ejemplo, el rasguño de Solomon, que normalmente reduce unas 4 barras de vida, con suerte y le quitaba media barra. Durante esta pelea gané un gran aprecio por 2 cosas: el límite de tiempo y el Templo del Corazón. De no ser por eso, nunca le habría ganado a este jefe. Para derribar a esta bestia se me ocurrió una estrategia. Cambiaría entre Godzilla y Solomon. Así, cuando uno tuviera la vida peligrosamente baja, lo llevaría al Templo del Corazón, mientras peleaba con Quimera usando al otro. También debería contarles que para mi fortuna, Quimera no recuperaba vida entre las peleas. Una cosa interesante sobre Quimera es que cada sección coloreada de su cuerpo correspondía con las barras de vida del mismo color, por lo que cada sección del cuerpo tenía su propia barra de vida. La cabeza sería invencible mientras las demás partes estuvieran presentes, así que sería la última parte en ser destruida. Y, añadido a la gran dificultad, también fue la pelea más larga hasta ahora. Traté de recordar cuántas veces el temporizador detuvo la pelea. Me perdí alrededor de 13. Eventualmente destruí todas las partes menos la cabeza, la cual volaba alrededor a una velocidad increíble. Quimera peleó bien, pero estaba extremadamente determinado. Y una vez que fue reducido a una cabeza, no era rival para Solomon, y lo quemé con el rayo hasta el olvido.
Y así Quimera desapareció. Estaba exhausto tras terminar la batalla y preocupado por cómo eso afectaría mi desempeño en el nivel de persecución. El icono de la base fue reemplazado, pero no por el rostro de la bestia infernal, sino por un crucifijo. Estaba impactado. Realmente no me gustaba la idea de volver a ver el icono de la bestia del infierno, pero si había algo bueno sobre estos niveles es que eran predecibles. Siempre me daban una idea de qué esperar, pero ahora el icono era completamente diferente. ¿Qué significaba? ¿Y por qué un crucifijo? Me hacía sentir muy incómodo. Intenté iniciar el nivel con Solomón, pero no pude. Solo recibí un anuncio que dictaba: Solomón no puede entrar aquí. No decía por qué, pero asumí que se podía deber a la apariencia demoníaca de Solomón. Ya que Solomón no era una opción, fui con Godzilla en su lugar. Una vez que miré el nivel, el crucifijo tuvo sentido. El nivel era un cementerio. Aún estaba al borde, pensando que todo era una clase de truco. El último nivel siempre trataba de escapar de la bestia demoníaca, y no iba a ser engañado con la idea de que ahora sería diferente. Así que comencé a correr, pero luego de un minuto sin interrupciones bajé el ritmo, y fue entonces que la música captó mi atención. Supe que sonaba familiar la primera vez que la escuché, pero me tomó un rato darme cuenta de qué era. Era una versión en 8 bits de Oración por la Paz, de la primera película de Godzilla. Una canción muy triste y poderosa, incluso en esta forma. Luego de 2 minutos en el nivel, encontré algo a lo que no estaba seguro de cómo reaccionar. Mi primer instinto fue correr, pero este ente que parecía una estatua azul simplemente flotaba en su lugar y me sentí obligado a mirarla por un rato. Ya que esto era un panteón y estaba flotando sobre una capilla, supuse que se trataba de alguna clase de ángel que velaba por los muertos. Me dio un extraño pero cálido sentimiento. No diría que era felicidad, pero me sentía en paz de algún modo. Nunca había visto algo como esto y aún así me parecía familiar. Estaba por irme, la bestia infernal apareció, y su presencia cambió la música por un horripilante y discordante chillido, y transformó el nivel, profanando las lápidas mientras que el nuevo terreno apareció, compuesto de cuerpos ahogados en sangre. Podía sentir mi corazón latir fuera de control. No tenía oportunidad de huir con el monstruo tan cerca, se abalanzó para matarme, pero el ángel se interpuso en su camino. El demonio rugió y comenzó a clavar sus garras en la pierna del ángel, y lágrimas de sangre brotaron de sus ojos. Quería salvar al ángel, pero no podía hacer nada. Tenía que honrar su sacrificio y correr. Y entonces corrí por el infernal sitio tan rápido como pude. La bestia me alcanzó pronto, aún devorando el cuerpo del ángel, cuyas piernas había cercenado. Y ver esto me hizo pasar del terror a la ira. Ahora de verdad odiaba a este horrible monstruo. No había ninguna duda. Mi mente era pura maldad y quería verlo muerto. Cuando estaba por llegar al final, recordé cómo reaccionó a mi insulto en trance. Así que hablé y le dije: «Te haré pagar», a lo que su respuesta fue: no tenía idea de cómo respondería a su amenaza, y nada podía haberme preparado para los horrores del último mundo. Zenith.